En el día de hoy, el Pleno de la Corte Suprema ha revisado los proyectos que se han solicitado respecto de dos proyectos. Uno de ellos, el proyecto de ley corta de ISAPRES, y el otro, la propuesta de reforma constitucional que se ha hecho por 5 senadores de la República y que se ha enviado también a esta Corte Suprema. Voy a partir por mencionar lo que se va a informar, porque el informe va a llegar, por supuesto, al organismo correspondiente en materia del proyecto de reforma constitucional que ha sido propuesto por 5 senadores. En esta materia, la consulta nos ha llegado por la vía del artículo 105 del reglamento del Senado, en la forma que revisten consultas generales que hacen los senadores a distintas entidades. En consecuencia, revisado el texto tanto de la consulta como del proyecto, lo que se ha concluido hoy por el Pleno es que se trata de una consulta en una materia que no cabe dentro de las competencias del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Porque este proyecto no contiene ni atribuciones ni referencias a las competencias del Poder Judicial, sino que se refiere a otros aspectos. Y en consecuencia no se hace mención en la solicitud del artículo 77 de la Constitución Política, que es la que habilita a la Corte Suprema para pronunciarse, y tampoco contiene disposiciones que refieran a ese artículo 77 que hubieran justificado informarlo. En consecuencia, sobre ese proyecto nosotros hemos decidido, en definitiva, omitir un pronunciamiento, dado que no tenemos competencias para pronunciarnos respecto de él. En segundo lugar, respecto del proyecto de ley corta de ISAPRES, este es un proyecto bastante amplio que, como ustedes lo saben, tiene referencias al fallo de las ISAPRES y también otras materias en relación con la estructura y competencias de la salud privada e incluso de FONASA. Sobre lo particular, esta consulta sí ha llegado formalmente en virtud del artículo 77 y, en consecuencia, la Corte Suprema ha decidido solamente informar lo relativo al artículo 9 de este proyecto, que alude a las competencias del Poder Judicial y a las atribuciones que se da a los tribunales de justicia. Y en esa materia hay un detalle más extenso. Cuando llegue el informe correspondiente, por supuesto, allí se podrá revisar, pero en síntesis refiere a 3 materias dentro del procedimiento que se establece en este proyecto de ley. Primero, en que haya un ajuste respecto de los plazos, formas y todas las distintas etapas de procedimiento a lo que hoy ya existe en procedimientos de carácter administrativo, de tal manera que haya una coincidencia entre lo que se dice aquí y los procedimientos de carácter administrativo. Segundo, que se aclaren las competencias, porque en algunas partes aparecen traslapadas competencias de Cortes de Apelaciones y de Corte Suprema, lo que es importante ajustar de modo que quede muy claro cuáles son los órganos competentes, y por otra parte que en algunos lugares de ese artículo 9 se le dan atribuciones a las Cortes que más bien son propias de órganos administrativos y que no son propiamente jurisdiccionales, por los cuales consideramos también que es importante hacer un ajuste. Eso es en síntesis lo que vamos a informar, que ha contado con el acuerdo unánime de los ministros que han asistido a este pleno, y tengo que volver al pleno, pero quedo brevemente a disposición si hay consultas. Ministra, consultarle entonces, ustedes han podido también discutir si es que estos proyectos de todas formas cumplirían con el fallo de la Corte Suprema, porque hay uno de estos puntos que tienen que ver igual con la reforma que presentaron los parlamentarios de oposición, que dice que esto sería prácticamente inconstitucional, que en caso de que este continúe avanzando se llevaría al Tribunal Constitucional. ¿Tienen alguna postura también respecto a esta discusión o qué buscan finalmente también de los proyectos que se han presentado que se puedan presentar más adelante? Nosotros no tenemos ninguna injerencia en la tramitación de proyectos de ley o de proyectos de reforma constitucional. Nuestra única injerencia tiene que ver con las facultades de los tribunales y por eso hemos
manifestado nuestro informe en ese sentido. Todos los otros temas son temas propios de los colegisladores, por lo cual nosotros no podemos dar ninguna opinión al respecto, no solemos hacerlo tampoco, así que esto no es una excepción, y justamente ello se corresponde con el principio de separación de poderes, ¿no? El no estar nosotros condicionando ni mediando ninguna actividad legislativa porque no nos corresponde. Hola, ministra. Otra ¿Cómo consulta. está? Ambas decisiones de no referirse a uno de los proyectos y... Perdón, le escucho mal porque hay gente hablando. Si se acerca más, por favor, ¿Ahí? porque le escucho muy ¿Me escucha mal. ahí, ministra? Ahí sí. Sí. Mi consulta era si ambas decisiones de referirse a uno de los proyectos y no referirse al otro fue una decisión unánime de los ministros o hubo discusión al respecto. O sea, hay deliberación en el sentido de explicar razones en que se participa en la redacción finalmente del acuerdo, pero aquí no hubo votos disidentes. En las dos decisiones. En las dos referirse. decisiones. Perfecto. Muchas gracias. Exactamente. ¿Alguna consulta más? Si puede referirse a por qué se decidió no hablar de uno y sí hablar del otro, o referirse a uno y no referirse a otro. Porque en uno había normas, particularmente el artículo 9, que se referían a las facultades de los tribunales, en el otro no. Y en consecuencia nuestra competencia está asociada con que haya referencia a las facultades de los tribunales. Habiéndola nos pronunciamos, si no la hay no nos pronunciamos porque no nos corresponde, es algo que está más allá de aquello que nos encomienda el artículo 77 de la Constitución. Ministra. Absolutamente, tema en el cual nosotros no opinamos, tenemos el mayor respeto y deferencia con los colegisladores y de ese punto de vista la Corte Suprema solo interviene cuando ello corresponde hacerlo, como ha sido lo que le explicaba la colega antes, ¿no es cierto?, respecto del artículo 9 del proyecto de ley corta. Ministra, sobre estas posturas que tomaron recientemente, sobre ambos proyectos, ¿no afectan ya el fallo que obliga precisamente al pago excedente? ¿Eso queda firme? ¿No va a afectar? A ver, el fallo es previo a cualquier proyecto. El fallo, como ustedes lo saben, se dictó hace 6 meses y ahora lo que se hizo fue dar una prórroga de cumplimiento. En consecuencia, el fallo tiene su propia existencia independiente de los proyectos. Los proyectos que se hagan asociados o no con el fallo son cosas independientes del fallo y en consecuencia el fallo tiene su forma de cumplimiento, se ha dado una prórroga, existe la mejor disposición de la Corte siempre en aclarar y precisar lo que sea necesario, pero el tema legislativo es otra materia distinta, ¿no es cierto? Puede que se refieran a lo mismo que son las ISAPRES, pero son cosas diferentes. Tanto la reforma constitucional como el proyecto de ley corta no son el fallo va por un carril separado. Ministra, ¿qué pasa si no se cumple el fallo finalmente con ya sea los proyectos que están actualmente en tabla o próximos que puedan venir? Bueno, nosotros como jueces, ¿qué es lo que esperamos? Que los fallos se cumplan, ¿no? ¿Y si no se cumple? Si no se cumplen, obviamente quienes son afectados por el incumplimiento lo tienen que hacer valer, porque una vez terminado el plazo viene una etapa de cumplimiento del fallo. Y ahí es donde aquellos que se vean afectados eventualmente tienen que hacer los reclamos del caso si no se cumplieran. Pero insisto que se han dado 6 meses de prórroga precisamente buscando que el fallo se cumpla. Y en consecuencia no queremos ponernos en un escenario negativo, sino que al revés queremos ponernos en un escenario positivo. Justamente se dieron 6 meses para que se pueda cumplir el fallo. Ministra, perdón, estamos en vivo para Mega Noticias Digital. Si nos pudiera hacer un pequeño resumen de lo que acaba de decir respecto a los dos. Hoy día se ha reunido el Pleno de la Corte Suprema para informar 2 proyectos que nos han llegado en relación con el tema de las ISAPRES. Uno es una reforma constitucional y el otro es un proyecto llamado Ley Corta de ISAPRES. Y lo que se ha resuelto en síntesis por el Pleno es, en el caso del proyecto Ley Corta de ISAPRES, informar solamente su artículo 9, que se refiere a las funciones de los tribunales y que le da específicas competencias a las Cortes, y en el otro caso, el de la reforma constitucional, nos hemos omitido de emitir pronunciamiento porque no hay alusión a esas atribuciones de los tribunales y en consecuencia no procede que nosotros podamos decir nada más porque ese espacio no existe en ese proyecto para que nosotros nos podamos pronunciar. Ministra, si bien entiendo, usted se refiere a que dentro del proyecto de ley corta que presentó el gobierno tiene que haber un ajuste en cuanto a las facultades que tiene cada poder del Estado dentro de esta discusión. Posterior a cuando ya se presenten los proyectos, en el fondo cuando la superintendencia ya entregue el mecanismo para que las ISAPRES se ajusten a la tabla de factores, ¿es la Corte Suprema quien se tiene que referir a si se cumple con el fallo o no, o son las Cortes de Apelaciones? Nosotros
aquí se produce lo que se llama el deshacimiento de los tribunales. Cuando la Corte Suprema termine, ¿no es cierto?, de dar plazo, si es del caso, o cualquier otro tema que vaya hasta antes del momento del cumplimiento, ya la Corte Suprema no tiene más que pronunciarse, salvo que el tema vuelva por alguna vía recursiva. En ese momento son las Cortes de Apelaciones las que van resolviendo esa situación, pero es muy importante decir que eso va por cuerda separada de las leyes. Las leyes tomarán su tiempo en tramitarse, tendrán X destino, esa parte a nosotros no nos compete. Pero en caso de que no se cumpla con el fallo, por supuesto la Corte Suprema va a tener algo que decir. Si no se cumple, van a partir, por decirlo, las Cortes de Apelaciones respecto, como digo, al fallo. O sea, por favor, separemos agua respecto del tema de los proyectos de ley porque son cosas distintas, ¿ah? Todos se refieren a lo mismo, pero son ámbitos diferentes.